Tenía 26 años, una guagua de 11 meses cuando la caravana de la muerte pasó por Calama. Se llevó a 26 personas, las asesinó. Entre esas personas estaba Carlos Berger, su marido, periodista que en esa época tenía 30 años. Eso marcó su vida, pero sin embargo no la echó abajo. Usó y pudo apelar a su profesión de abogado para poder ayudar a otras personas y a sí misma a buscar justicia que sigue buscando. Pero la vida siguió, creció su hijo, ejerció su profesión, fue directora jurídica de la Cancillería, hoy es parte del comité asesor por la demanda marítima boliviana y también del grupo de amigos de paz en Colombia que busca restituir la convivencia después de lo que ha ocurrido con las FARC. Carmen Hertz, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa y por darnos este espacio de conversación para abrir la memoria y también para conversar sobre el presente y el futuro. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a ti, Matilde. Bueno, quiero partir por el final porque tal vez es lo menos conocido. Este grupo de amigos por la paz para Colombia, a raíz de todo lo que ha ocurrido con las FARC, 200.000 muertos, una guerra, en el que Chile está participando bastante activamente para llegar a un acuerdo. O sea, hay negociaciones, pero también está este grupo de amigos por la paz que integras tú, el senador Alamán, la senadora Isabel Allende, también Hernán Larraín. Bueno, hay un grupo grande de personajes, la señora Ángela Geria. ¿Qué es lo que busca este grupo y por qué accediste a participar de este grupo? Mira, Chile es acompañante del proceso de paz en Colombia desde sus inicios, ¿no es cierto? Los garantes sabemos que son Noruega y Cuba, y Chile ha tenido un papel proactivo, diría yo, en todo lo que ha sido este proceso, que hoy está culminando, y está culminando de manera, yo me atrevería a decir, exitosa, ¿no? Estamos a puertas de un acuerdo final de paz, se han celebrado ya hay acuerdo entre las partes en los temas más conflictivos, entre ellos el tema de justicia transicional, que se celebró el acuerdo el 23 de septiembre, fue firmado por el presidente Santos y por el representante de la FARC, Timochenko, en La Habana, y la presidenta Bachelet, para enfatizar aún más el apoyo político que Chile le da al proceso de paz en Colombia, convocó a este grupo de amigos del proceso de paz, que somos 6 personas, que están quienes tú señalaste, además de Genaro Arriagada también lo integra, y es básicamente eso, o sea, es dar una señal política de apoyo. Chile está también disponible para una posibilidad de ser un veedor, ¿no es cierto?, del acuerdo final de paz que se suscriba y que esperamos que se suscriba a finales de marzo. Tú necesitas un ente verificador, digamos, de los acuerdos, y Chile está disponible para, con otros, asumir ese papel. En este grupo de amigos estás tú, está José Salaquet, que son abogados que se han dedicado a las causas de derechos humanos durante mucho tiempo. ¿Cómo se aplica esa experiencia a esta situación, que es una situación absolutamente distinta, con toda esa cantidad de personas fallecidas? ¿Se va a poder hacer justicia? ¿Las personas que han sido afectadas van a poder algún día decir, ya, podemos estar tranquilos y seguir adelante? Bueno, precisamente lo que se firmó el 23 de septiembre pasado en La Habana fue el acuerdo llamado de justicia transicional, en la cual se creó una jurisdicción especial para la paz y se deja fuera de cualquier amnistía los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y algunos crímenes graves. Eso queda fuera de una amnistía que pudiera el gobierno decretar para delitos políticos y conexos. Entonces, expresamente se dice no son delitos conexos, ni los crímenes de lesa humanidad, ni los crímenes de guerra. Y van a tener una jurisdicción especial con sanciones especiales para quienes reconozcan su responsabilidad y entreguen la verdad plena. Ahí va a haber justicia, porque tenemos que tener en cuenta que este sería el primer acuerdo de paz y es el primer acuerdo de justicia que se hace
vigente la Corte Penal Internacional. Entonces, el asunto es bastante más complicado que en otros acuerdos de paz. Entonces, Chile puede colaborar, por ejemplo, con la experiencia de la comisión, la llamada Comisión Rettig, con la Comisión de Verdad. Podemos colaborar con experiencia respecto a la unidad de desaparecidos que se acaba de crear en Colombia. Podemos, con toda la expertise que tenemos en antropología forense, para identificar restos. En fin, en que las partes se han comprometido también a identificar lugares donde pudieran estar los restos de personas desaparecidas. Pero ahí está todo por hacer y nosotros lamentablemente tenemos la experiencia. ¿Cómo califica el proceso que se vivió en Chile, dado toda esta experiencia que incluso podemos aportar, pero que para muchos no ha terminado y no ha sido suficiente? Es que es distinto, Matilde. Colombia vivió un conflicto armado, ¿no es cierto?, internacionalmente reconocido como tal, con dos partes que participan de este conflicto armado. En Chile se dio una situación completamente distinta. En Chile hubo un golpe de Estado contra un presidente constitucional y después se aplicó una política de exterminio, ¿no es cierto?, por quienes dieron el golpe y por sus cómplices civiles que avalaron esta política de exterminio, y fue una política de exterminio, en primer lugar, contra quienes eran los colaboradores del gobierno de la Unidad Popular y quienes eran aquellas personas leales al gobierno de la Unidad Popular. La primera experiencia de exterminio ese es el objetivo. Después son aquellas personas, aquellos grupos, aquel colectivo que intenta, ¿no es cierto?, resistir a la dictadura de una manera que significaba que los partidos que habían sido proscritos pudieran sobrevivir de alguna manera. Pues bien, contra esos resistentes completamente desarmados, contra esos resistentes completamente pacíficos, contra esos resistentes antidictatoriales, se aplica una feroz política de exterminio, ¿no es cierto?, y se masacran, ¿no es cierto?, centenares de personas a través de ejecuciones, a través de la desaparición forzada, en que Chile es uno de las fuerzas de seguridad chilenas son como el avant-garde, digamos, de las peores prácticas y de las más atroces de desaparición forzada de personas, como son, por ejemplo, los vuelos de la muerte. Es en Chile donde se inicia, ¿no es cierto?, el hacer desaparecer a aquellas personas secuestradas en recintos secretos de la DINA por lanzamiento desde helicópteros al mar, helicópteros que partieron todos desde el Comando de Aviación del Ejército, es decir, hay una política institucional, y todo el Comando de Aviación del Ejército en los 70, a partir del golpe y hasta los 80, supieron exactamente que de ahí partían los helicópteros Puma con cargas que eran o detenidos de personas secuestradas que son calificadas de desaparecidas, vivos, en muchas ocasiones solamente adormecidos con pentotal, ¿ya? Y esa fórmula no era casual, porque era la fórmula que emplearon para que los cadáveres no flotaran. Después lo hicieron con la gente asesinada previamente, tiraron los cadáveres al mar y para que no flotaran le pusieron rieles. Bueno, esa política de exterminio, que son prácticas genocidas que el Estado chileno empleó, es algo en que la comunidad internacional, la comunidad civilizada, no admite que no haya justicia. Porque frente a eso, Matilde, solo la justicia es lo que trae la paz social. Y en ese sentido, ¿cuánto ha hecho Chile por recuperar en la transición? Ya la transición la hemos dejado atrás, llevamos más de 25 años de gobiernos democráticos. ¿Cómo se ha comportado Chile, su justicia, sus instituciones en poder investigar, reparar y condenar? Bueno, ha sido un proceso no fácil, ha sido un proceso largo, una travesía que ha hecho el movimiento de derechos humanos, particularmente constituido por los familiares de las víctimas, por los abogados de derechos humanos, por un puñado de periodistas, por un puñado de jueces, y ha sido, como te digo, una verdadera travesía. No hemos tenido que enfrentar intereses muy poderosos, y en la primera década de la transición, o sea, los 90, en términos de justicia, fue prácticamente nada. Los jueces se negaban a investigar, aplicaban la amnistía a Pinochet, hasta que Pinochet es detenido en Londres el 16 de octubre de 1998. Eso marca un punto de inflexión, indudablemente, un punto de inflexión para el Poder Judicial.
¿Y el poder político? Bueno, el poder político sabemos cuál fue su reacción. Pero el poder político hasta el año 98 no era, digamos, un activo para que se investigaran estas causas, los derechos humanos, siendo que eran parte de los programas de gobierno de cada uno de los presidentes. Bueno, en esa época eran Elwin y Frey. No se hizo nada porque se promoviera la búsqueda de justicia. Bueno, fue la época de la llamada justicia en la medida de lo posible. Nosotros no podemos dejar de tener en cuenta que la transición en Chile se hace sobre pactos tácitos de impunidad. Si Pinochet sigue como comandante en jefe del ejército, después se le designa senador vitalicio, indudablemente que la justicia en la medida de lo posible significaba eso, significaba, digamos, que se iba a ser extraordinariamente mezquino con la justicia y muy mezquino en términos de memoria. Nosotros tuvimos que enfrentarnos también a la transición y a los gobiernos de la transición para impedir, por ejemplo, puntos finales encubiertos. En todos los gobiernos de la transición y particularmente en los 90 hubo intentos de impunidad, enmascarados, disfrazados. No tiraban una ley que dijera ley de punto final, sino que eran Carmen reformas que te llevaban hasta la impunidad. Este año y cuando este conscripto dio la información que corroboraba lo que efectivamente ella había declarado, ella dijo que desde La Moneda se le había dicho que se iba a hacer justicia en 3 casos emblemáticos. Esto es bastante, digamos, avala lo que estás diciendo ahora, que claro, que si bien no había una orden, pero había tal vez la intención de investigar ciertos casos y el resto seguir adelante. Yo creo que básicamente, como te digo, había una mayoría, ¿no es cierto?, en los gobiernos de la transición, no todos, la mayoría, que, te insisto, habían pactos tácitos de impunidad. Y hoy día los pactos de silencio, porque a raíz de lo que pasó con Carmen Gloria Quintana y este conscripto, porque fue el conscripto el que habló, se sabe que todavía hay mucha información. Pero, sin embargo, el comandante en jefe del ejército y el ministro de Defensa de la época ahora, José Antonio Gómez, que tiene además un hermano que fue ejecutado político, dice que no hay pactos de silencio. Bueno, mira, lo primero es precisar, ¿no es cierto?, aquel punto de inflexión que fue la detención de Pinochet en Londres. Ahí se evidenció los temores de los gobiernos de la Concertación y del gobierno en ese momento de Frey, en que se ven, te fijas, obligados, creo yo, porque no creo que haya sido una situación muy grata para quienes estaban dirigiendo en ese momento el gobierno, de presionar, de desconocer, primero que nada, la jurisdicción universal cuando se trata de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, como era lo que había ocurrido en Chile. Desconocen la jurisdicción universal, presionados por los poderes fácticos que, recordemos, se desatan. El año 98, es decir, no son solo las visitas a Londres, es la presión interna, son las amenazas a las embajadas de España y a la embajada de Reino Unido, son los cortes misteriosos de luz que hubo, precisamente cuando los lores estaban entregando sus resoluciones, es decir, hay un desate de los poderes fácticos, y el gobierno, ¿no es cierto?, hace todo el lobby posible para traer a Pinochet de vuelta. Si no es por la actividad frenética, política y diplomática del gobierno de la época, Pinochet se habría quedado, Matilde, en Londres sine die. Sine die, no vuelve más. Y nosotros, el Movimiento de Derechos Humanos, apostamos en ese momento por la acción de la justicia internacional, pero no teníamos garantía alguna que Pinochet fuera a ser juzgado en Chile. Finalmente se le trae, ¿no es cierto?, el 2000, y se inicia todo este proceso que culmina con el desafuero de él por los crímenes de la caravana de la muerte. Y después se inician los procesos por el tema del Banco Rix, donde usted fue querellante. Sí. Pero te quería terminar con lo de los pactos de silencio. Sí, porque estábamos hablando de eso. Sí. Y hicimos esta vuelta con Pinochet. Carmen Gloria Quintana, y el caso da cuenta de que existen estos pactos, dice ella, por parte de la oficialidad, ya sea del ejército y del gobierno de la presidenta Bachelet, se dice que no.
Mira, es que yo siempre, digamos, he sido reacia a calificar esto como pactos de silencio, aunque sé que es la acepción popular, es lo que así lo entiende todo el mundo. Claro, me imagino que nadie firmó nada, pero hay ciertos y nadie códigos. habló nada, porque el ejército no es una mafia, no es una secta, no es que se pone de acuerdo fulano con sultano y nos ponemos de acuerdo y pactamos silencio, no, no es así. Pero en el caso de Quemados sí fue así. No, fue mucho más que eso. No, no fue así solamente. Lo que hay en el ejército, particularmente en el ejército, pero en el conjunto de las Fuerzas Armadas, es una política de protección institucional respecto a los criminales. Eso es lo que hay. No, no hay, porque, como te digo, el ejército, no sé, todos sabemos, una institución jerárquica, no es una montonera. Pero el ejército depende de un presidente de la República. ¿Cómo es posible que siga sucediendo esto en democracia? Bueno, son los costos de haber tenido, de alguna manera, una transición tan difícil, una transición con, insisto, con tanto pacto tácito, son los costos que se terminan pagando. Hoy día, por cierto, el ejército aparece mucho más subordinado al poder civil que lo que era hace 5 años incluso, ¿no es cierto?, en que el comandante en jefe opinaba sobre todo, aparecía hasta en la vida social, cuestiones que en ningún país democrático eso es posible. En los países democráticos de democracia plena, el comandante en jefe del ejército, la gente ni siquiera sabe cómo se llaman. Bueno, aquí no, aquí era un actor político. Bueno, eso creo que ha terminado, de alguna manera empezó eso ya a declinar cuando el general Fuentealba era el comandante en jefe del ejército. ¿Y hay más información, Carmen? Mira, yo diría que la información que tenemos, que es mucha, la hemos logrado a través de los procesos judiciales. Lo hemos logrado a través de la investigación de los ministros con dedicación exclusiva, a través de la acción de la PDI, de la Brigada Especial de Derechos Humanos, y de que han entregado sobre todo mandos, no mandos, sino que subordinados de última graduación, han entregado mucha información. Y en ese sentido, y después de lo que vimos con Carmen Gloria y Quintana, todo el mundo se hacía la pregunta, ¿valdrá la pena dar un incentivo para que esas personas que tenían esa graduación, que obedecieron órdenes, puedan entregar detalles, datos, información, sin que se les aplique tal vez todo el rigor de la ley que podría caberles como cómplices, como, digamos, como personas que participaron en estos hechos? Porque ellos son los que tienen la información. Sin embargo, una persona que en esa época tenía 20, ahora tendrá 60 y dice voy a dar información, pero me quedan, no sé, 10, 15, los últimos 15 años los voy a pasar en la cárcel por algo que ni siquiera yo tuve la idea, sino que tuve que cumplir una orden. Bueno, mira, en general aquellas situaciones que tú señalas son situaciones de conscriptos o de suboficiales sin ninguna capacidad de mando. Nadie va a terminar en la cárcel por 20 años en este país cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, o sea, salvo Contreras y la cúpula de la DINA, porque acumulan, aquí se aplica la media prescripción, es bastante benévolo en materia de condena. Ahora, respecto al incentivo, habría que verlo, no sé, es una situación, digamos, que a mí, por principio, tratándose de oficiales, me parece que no corresponde. Pues los oficiales han mentido, además, durante todo este tiempo en forma muy aguda. Pero los que están más abajo. Pero los que, para las personas de baja graduación, en definitiva, te fijas, cuando entregan antecedentes, existen muchas figuras, porque no son ellos los que dieron las órdenes. Es decir, hay muchas figuras que protegen a quienes han entregado información, como por ejemplo el famoso llamado Mosito, Jorgelino Vergara, que entregó los antecedentes que permiten, ¿no es cierto?, conocer algo que nosotros en la Vicaría nunca supimos que existía, que es increíble, que era el cuartel de exterminio Simón Bolívar, que estaba ahí en el corazón de la reina, rodeado de casas. O sea, es algo insólito. Bueno, claro. Jorgelino Vergara no está ni preso, ni no. Y entregó mucha información. Pueden haber otros mositos y otros conscriptos, como en el caso de... Matilde, hay mucha información. Hay información que no ha sido sociabilizada en este país, y esa es la carencia de memoria. Por ejemplo, lo que yo me refería antes, la información que consta en el proceso de conferencia, donde se investigó el destino de las direcciones del Partido Comunista que fueron secuestradas el año 76, ahí están las declaraciones de gente de mantenimiento de los helicópteros Puma que describen exactamente la metodología del exterminio.
te describen cómo la gente era sacada de Villa Grimaldi, por dar un ejemplo, eran llevados, ¿no es cierto?, o al Comando de Aviación, o más bien a Peldehue. Del Comando de Aviación partían los helicópteros Puma, está todo descrito. Y en Peldehue, a las personas en el primer periodo, 74 y 75, los llevaban en camioneta, les inyectaban el pentotal, por el famoso hipnotizador que se las da el psicólogo y que era simplemente un agente de exterminio, igual que la llamada enfermera que era Teresa Calderón, otra agente de exterminio, les colocaban pentotal, como te decía, se desmayaban, les decían además que iban a ser vacunados para llevarlos a granjas. Esa era la información que se les daba y después los tiraban al mar. Eso está todo descrito, Matilde, descrito. Sin embargo, esa información tan brutal y tan feroz que te está dando cuenta de algo terrible que le pasó no solo a las víctimas, algo terrible que le pasó no solo a los familiares de las víctimas, algo terrible que le pasó no solo a los partidos en los cuales militaron a esas víctimas, es algo terrible que le pasó a la sociedad chilena. Y sin embargo no se sabe. Esa es falta de memoria. Eso en definitiva te genera impunidad social y moral. Bueno, tu marido fue una de las personas que vivió ese terrible proceso, que fue asesinado. Tú recién el año pasado pudiste enterrarlo y enterrar fragmentos. Queremos seguir conversando sobre esta etapa de la vida, pero cómo se sigue para adelante, cómo lo has hecho tú, que tienes una familia, que tienes nietos, que tienes hijos, que te casaste de nuevo. Pero vamos a hacer una pausa. Esto es CNN Íntimo y estamos con Carmen Hertz, abogada de derechos humanos, y vamos a seguir conversando. Así que hacemos la pausa y ya volvemos. Esto es CNN Íntimo y en este capítulo estamos junto a la abogada Carmen Hertz, abogada de derechos humanos, pero además abogada en muchos casos. También fue miembro jurídico de la Cancillería, fue embajadora en Hungría, ha tenido una gran carrera, pero estamos hablando sobre todo del tema de derechos humanos y de su vida personal. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos de que recién el año pasado, Carmen, pudiste enterrar fragmentos de Carlos, que se encontraron, que se pudieron identificar, que es una de las pocas víctimas que se han podido identificar de la caravana de la muerte, y fue en abril de 2014. ¿Qué significó para ti, para tu familia, para tus nietas, para tu hijo, hacer esta ceremonia a 41 años de la muerte? La ceremonia creo que fue un acto, a pesar del tiempo transcurrido, un acto de reparación. Sobre todo para mi hijo. Siento que fue un ejercicio de sanación. De alguna manera, él leyó una carta muy hermosa que le escribió a Carlos. ¿No? Una carta figurada, por supuesto, que se la estaba recibiendo a Carlos. Y creo que sí, fue yo creo que él y mis nietas también, aunque sea una generación, sintieron que había un acto de despedida, que había un ritual que faltó durante todo el tiempo. Ahora, para mí, yo viví esto de una manera distinta, porque lo he vivido a través del tiempo, como un proceso, y claro, para mí no fue un proceso que clausurara nada, no. Esto no es un tema de que, para mí por lo menos, que si hay un rito, te fijas, y te llegan 2 fragmentos del metatarso, en el caso de Carlos, y un pedazo de cráneo, yo voy a hacer, no. Yo siempre me sentiré, y así lo he sentido, siempre, desde antes del golpe, que yo formo parte de un colectivo que durante la Unidad Popular se jugó por un proyecto de país más justo, de un país inclusivo, que éramos gente muy buena, de verdad, con un proyecto de gran ideales,
dispuestos a dar todo por los demás, no por nosotros, por los demás. Después del golpe y del asesinato de Carlos, seguí siendo parte de un colectivo esta vez perseguido, un colectivo al que había que exterminar, al que había que eliminar. Yo siempre me he sentido, porque lo soy, parte de ese colectivo. Y es del colectivo que resistió la dictadura. Y te quedaste acá, además. Me quedé acá, o sea, salí con mi hijo primero un año, después volvimos, me incorporé a la vicaría, pero no por un tema personal, sino por lo que te digo, por un tema de poder resistir de alguna manera a esta dictadura feroz, a este exterminio del cual estábamos siendo víctimas. Esa fue mi actitud y mi conducta. ¿Y por qué no cerraste en el funeral? Porque estos son situaciones que no se cierran, Matilde. Siento yo también, te fijas, que lo que ocurrió con Carlos, que ocurre porque él era un abogado y un periodista leal al presidente Allende, y lo masacran de la manera que lo masacraron junto con los otros presos políticos de Calama, más los de Antofagasta, más los de La Serena, más los de Copiapó, porque los masacran. O sea, sabemos que ni siquiera tuvieron el privilegio de ser fusilados. Fueron asesinados a pausa, con utilización de corvo. Eso fue lo que hizo la comitiva que encabezó Arellano Stark con estos presos políticos. Por lo tanto, eso es algo que está incorporado a la memoria, no solo mía, sino que a la memoria de este país. Es algo que no se cierra. No tiene por qué cerrarse, como que tú dijeras que para Europa el holocausto es algo que tiene que cerrarse. ¿Y en este caso hubo justicia, Carmen? ¿Tú sientes que hubo justicia con Carlos? Ha habido dosis de justicia muy relativa. Ahora, yo sentí, te digo, la primera vez que sentí una satisfacción de que yo era parte de eso que se había logrado fue cuando detuvieron a Pinochet en Londres. Yo me sentí parte de eso. Yo era parte de la acusación contra Pinochet en Madrid y es por primera vez que me sentí que yo era parte de ese colectivo que habíamos logrado eso. Estaba en ese momento directora jurídica de la Cancillería, renuncié a los muy pocos días, obviamente, porque era incompatible. Mi visión, mi rol con la actitud que el gobierno adoptó. Bueno, ahí sentí, y después cuando Pinochet lo traen, ¿no es cierto?, en esta mascarada, que fue su enfermedad, y que por tan enfermo que estaba, entonces Jack Straw, ¿no es cierto?, sí, hace por un medio de un resquicio, se elude lo que los lores, la Cámara de los Lores ha dicho, no, este señor se queda acá, porque es un criminal de lesa humanidad, se va a quedar acá, y después se va a tener que ir a Madrid a responder. Bueno, se enferma tanto, está tan enfermo, que por una vía humanitaria, el ministro del Interior, ¿no es cierto?, lo suelta. Y vemos el show grotesco que hace cuando llega, que se para la silla de ruedas, todo Chile lo vio. Eso simboliza, digamos, ¿no es cierto?, lo que Pinochet y lo que el sector que apoyó a Pinochet pretenden, y pretendían y siguen pretendiendo, Matilde. Porque Pinochet murió en el 2006, no fue condenado finalmente, no pasó ningún día en la cárcel, pero hoy día toda la gente se desmarca de Pinochet. Claro, porque se quieren olvidar de desaforarlo. Pinochet. Piensa tú que fue el desaforo histórico que se hace el 2001, lo desaforamos por los crímenes de la caravana, se logra ese que es algo histórico a pesar de todo el lobby que hubo frenético en contra. Si al ministro Guzmán lo presionaron mucho, a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema los presionaron mucho para que no desaforaran a Pinochet. Finalmente desaforado, ¿no es cierto?, procesado, por lo tanto, viene la excusa de su demencia senil, porque Pinochet, o sea, además de ser un oficial traidor, un sedicioso, un genocida, porque eso fue lo que fue, un ladrón de los recursos nuestros, como quedó demostrado en la causa del Banco RIS, además era profundamente cobarde. Entonces, simuló una vez más una demencia senil que nunca tuvo, que era falso. Entonces, por la vía de la demencia senil, elude la acción de la justicia en los crímenes de la caravana. Sin embargo, es posible desaforarlo por otros episodios criminales. Él es desaforado por la Operación Cóndor y es desaforado por la causa del Banco RIX. Y en la causa del Banco RIX queda evidenciado que durante todo el tiempo que estuvo en Londres detenido y el tiempo que estuvo en Chile hasta que lo declaran demente senil, él
hizo todo tipo de transacciones bancarias para ocultar los enriquecimientos ilícitos de él y su parentela, que habrían sido imposibles hacerlas si hubiera sido de mente senil. Por lo tanto, te fijas, eso es Pinochet. ¿Y qué se va con Pinochet? Pinochet muere como una ruina moral y muere como un cadáver político. Esa es la verdad. Es cierto que no pasó un solo día en la cárcel, pero muere como un despojo humano. ¿Qué muerte te impresionó más en términos de su significación? ¿La muerte de Pinochet, la muerte de Manuel Contreras? ¿Manuel Contreras se llevó secretos a la tumba? Mira, Matilde, yo nunca he coincidido con esta tesis de que Contreras se llevó secretos de las maletas de Contreras, los baúles de Contreras. Creo que tienen mucho de mito. Porque te insisto, es posible, seguro, que Contreras tenía mucha información escrita que quedó con él. Pero no es lo único que hay. Si cuando Contreras sale de director de la DINA, o cuando los agentes de la DINA se van, la información que ellos tienen no es el diario de vida de ellos, ¿me entiendes tú? Es una información institucional, es una información que quedó en la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército, siempre ha estado. Que se hayan llevado duplicados, oye, si ningún funcionario público se va y se lleva la información a su casa. Solís lo mandan a buscar a la basura. Pero son todos gestos, te fijas, que son grotescos y que son además agraviantes a la sociedad chilena. Y entonces, ¿cómo se explica la acción del Estado chileno en términos de reparación, teniendo ahora el poder político, teniendo a las Fuerzas Armadas subordinadas a ese poder político, por lo menos en la teoría? ¿Dónde está la falla? Mira, yo creo que esto, bueno, no es que lo crea yo, es evidente, digamos, ha sido un proceso tan largo, tan esforzado en lograr tanto la verdad, tanto la justicia, tanto la reparación, y hemos ido logrando de a poco, han habido políticas de reparación, ¿no es cierto?, están lo que se hace después de la Comisión Rettig, los memoriales que se han erigido, pero es una memoria muy mezquina, Matilde. Si uno va a Buenos Aires, aquí al lado, puedes ver cómo la memoria colectiva en ese país es de verdad increíble e impresionante. Ocupa un lugar en la memoria de esa sociedad fundamental. Nosotros vamos al Parque de la Memoria en Buenos Aires, o vas a lo que es la ESMA, el espacio, digamos, la ESMA que se ve obligada, ¿no es cierto?, la Armada a entregar al Estado y se transforma en un espacio de memoria que son 14 hectáreas, que era el centro de detención más brutal que hubo en la Argentina. Ahí está en el corazón de Buenos Aires, no están escondidos por los lugares donde nadie va ni nadie los conoce. ¿Como Villa Grimaldi, dice usted? Bueno, Villa Grimaldi fue destruida, Villa Grimaldi está a cargo de una fundación. No es el Estado el que se ha hecho cargo de Villa Grimaldi. Este año pasaron bastantes cosas y había una promesa pendiente, por lo menos, de lo que declaró Carmen Gloria Quintana cuando vino. Ella dijo que se había reunido con la presidenta Bachelet y la presidenta Bachelet le había dicho que iba a cerrar Punta Peuco en septiembre. Eso no ocurrió. ¿Es necesario que se cierre Punta Peuco? Mira, yo creo que Punta Peuco ha pasado a ser como un lugar emblemático, como de privilegio. No obstante que yo creo que tiene un régimen carcelario, efectivamente, un régimen carcelario privilegiado, por supuesto, que no es el que tiene la población penal en Chile. Obviamente tienen privilegio que nadie más tiene. Y que es una sensación molesta, yo creo, socialmente, que estos tipos precisamente sean los que tienen los mayores privilegios. Bueno, ¿y por qué Piñera pudo cerrar Cordillera y Michelle Bachelet no ha podido cerrar Punta Peuco? El penal Cordillera sí que era una especie de resort. El penal Cordillera era una vergüenza. Está enclavado ahí en telecomunicaciones del ejército, totalmente militar, y era un resort, o sea, cárcel era un chiste. Entonces, es distinto de fijar. Ahora, yo creo que Punta Peuco en definitiva se va a cambiar, se va a cerrar, porque está colapsado. Ya no caben más. No cabe más reo en Punta Peuco, así que algo se va a hacer en ese nivel. Hablando de reo y hablando del caso tuyo, Arellano Stark fue condenado a una pena de 6 años que no pudo cumplir porque tenía Alzheimer y hoy día tiene 94 años y está en un centro donde atienden a pacientes de Alzheimer completamente ya borrado. ¿Cómo ves en ese sentido los responsables de la caravana de la muerte
cómo están cumpliendo condenas por ese crimen que mató finalmente a 74 o 76 personas. Solo en el norte, sin ¿Hubo contar el justicia? sur. Por cierto que no. Por Arellano Stark es otro ejemplo, te fijas, que en general los generales aquí han sido así, en que también se asiló en la demencia, en que está alcohólico, yo creo que sí, era un alcohólico. Pero lo de la demencia, que haya tenido demencia hace 10 años, relativo, mira. Puede ser que hoy esté con Alzheimer, producto además seguramente del alcoholismo que lo acompañó durante mucho tiempo. Pero es otra de las vías, porque son muy cobardes. Si hay siempre, entonces como esta sociedad ha permitido y ha entregado espacio, ya sea a través del Poder Judicial, ya sea a través de quienes tienen que decretar las famosas demencias o qué sé yo, da los espacios para estas suertes de impunidad. ¿Qué ha pasado con el resto? Arredondo, uno de los tipos más sanguinarios que formó parte de la caravana, era el jefe del Estado Mayor de Arellano Stark, el coronel Arredondo, que fue director de la Escuela de Caballería de Quillota, y quien él personalmente ejecutó a varias de las víctimas con Corvo. No ha pasado nada. Ha tenido unas penas miserables por crímenes cuando era director de la Escuela de Caballería, y respecto a la caravana, cuestiones de 3 años, o sea, nunca ha estado en prisión. Y el resto, Moren-Brito, sí, por Moren-Brito, bueno, ya Moren-Brito se murió, pero básicamente porque acumuló condenas como Espinosa uno de los también. jefes de la DINA. ¿Qué te Y pasa Fernández con- Lario está ahí feliz de la vida en Estados Unidos. ¿Qué te pasa cuando se habla de perdón? ¿Qué significa para ti la palabra perdón en estos casos? Mira, Matilde, para mí la palabra perdón es una palabra de contenido, de connotación religiosa y de connotación doctrinaria, ¿ya? Y de gran manipulación, de gran manipulación, porque en las sociedades modernas, cuando se trata de crímenes como estos, de genocidio y crímenes de exterminio, la palabra perdón no existe. Si el perdón es un concepto, como digo, religioso y un concepto premoderno. En las sociedades feudales, los que tenían poder no perdonaban y los que no tenían poder perdonaban. Eso era, pero una vez que se establece el Estado moderno y comienza la justicia y el Estado de Derecho, el perdón es completamente irrelevante. Eso da lo mismo. ¿Qué perdón? Si el perdón no es una figura jurídica, es una figura premoderna, ¿me entiendes, Matilde? Tal vez paz. ¿Encontraste paz, Carmen, después de lo que terminaste de hacer con Carlos? Mira, lo de Carlos evidenció, es algo peor, es mucho peor, no sé si paz, o sea, la paz uno la va logrando a través de lo que haces con tu propia vida y que eres coherente con el proyecto del que formas parte, del que optaste por formar parte, y mi paz tiene que ver con eso, con que creo que he sido coherente y consecuente con aquel proyecto colectivo al cual adherí desde muy joven. Bueno, pero lo de Carlos, esa ceremonia que fue hermosa, que sé yo, se hizo en el memorial, pero evidencia la brutalidad del exterminio. Si como te digo, piensa tú que se entrega después de 42 años un pedazo de metatarso y un pedazo de cráneo. En eso terminó Carlos Berger, ¿ya? Y estos son restos que se encuentran en el año 90 y que hay una cosa bien paradojal conmigo en términos personales, porque estos se encuentran en el 90, quedan ahí en el Instituto Médico Legal, ya, en fin, nosotros no teníamos medios para hacer peritaje, ya, hasta que finalmente llega el tema del ADN. Entonces, estos fragmentos que se encuentran, ¿por qué se encuentran fragmentos? Porque una vez que los asesinan, los esconden en una fosa común, en el camino a San Pedro de Atacama, ¿no es cierto?, y de ahí los sacan para ocultar el crimen, los sacan con retroexcavadora en el año 78 y los lanzan al mar. Entonces lo que se les cayó de la retroexcavadora, una vez que los familiares, las señoras de Calama, ubican la fosa clandestina, encuentran estos restos, por eso encuentran estos restos. Bueno, estos restos son enviados para ser periciados a Sarajevo, y justo son enviados cuando yo estaba embajadora en Hungría y era concurrente en Bosnia. Por lo tanto, a mí me tocó, si fue una cosa increíble, recibir la valija diplomática donde venían estos restos, guardarlos en la residencia, y además estaba el hermano de Carlos en ese momento allá, y los dos tuvimos la sensación de que a lo mejor no sabíamos, pero podía ser que hubieran restos de Carlos ahí. Y los teníamos, recuerdo, en el subterráneo, que era donde funcionaba la oficina, y de repente nosotros nos miramos con Eduardo. No, dijimos, no, traigamos la valija mejor a la casa, a la residencia del embajador.
tuvimos eso es curioso, ese sentimiento de que lo estábamos dejando ahí abajo, solo, sin saber que hubieran restos de Carlos. Bueno, lo subimos y yo lo fui para una cadena de seguridad, dejarlos al laboratorio de antropología forense Sarajevo, que tenía, y después se fueron a Innsbruck, y ahí en el peritaje apareció efectivamente que algunos fragmentos correspondían a Carlos. Bueno, fue un proceso tremendamente largo y una vuelta... Largo y unas cosas insólitas, como que me haya tocado a mí llevar los restos a Sarajevo, estando en una misión oficial, además, era cosa muy, muy rara. Sigamos hablando de la vida, pero vamos a hacer una pausa, porque ella, como les contábamos, se volvió a casar, tiene este proyecto que partió como una joven antes de los 26 años por una sociedad más justa. Vamos a preguntarle qué opina de este cambio social que está viviendo también Chile, o que está intentando. Así que vamos a hacer la pausa aquí en CNN Íntimo para volver ya con el último bloque junto a Carmen Hertz. Ha pasado rápido. Esto es CNN Íntimo y estamos ya empezando este último bloque junto a Carmen Hertz. Hemos hablado mucho de la historia y, bueno, gran parte además de la historia de Carmen está en Ecos del Desierto, que fue una producción que hizo Andrés Wood, una miniserie de 3 capítulos. ¿Te reconociste en esa serie? ¿Eras tú? Sí, fue bueno, da poco de pudor, ¿no? La serie, pero claro, Andrés Wood es un excelente, es un privilegio que él haya querido hacer esta serie, haya optado por este tema. ¿Y por qué tú accediste a que se contara tu historia? Mira, primero iba a ser con nombres ficticios. Y cuando ya estaba todo listo, se decidió que fuera con los nombres reales. Para algunos problemas que habían en relación con no se podían dar los nombres de los militares involucrados, sino dar nombres reales también de las víctimas. Porque sentí que era un ejercicio de memoria, fundamentalmente a pesar del pudor, digamos, que te da, era casi como una obligación. Había sido, como te digo, un privilegio que Andrés Wood y Guillermo Calderón, que es un hombre notable, hayan elegido esto, y ellos necesitaban, claro, un hilo conductor, y el hilo conductor fue la historia mía con Carlos. Pero querían mostrar lo que había sido el crimen de la caravana, de la comitiva de Arellano. Entonces, pero nos quedamos con Carmen Hertz hasta esa época, pero después pasaron muchas cosas más, se volvió a enamorar varias veces, pero finalmente con tu marido, Carmen, llevas más de 20 años, el economista Manuel Riesco. Sí. Y estábamos hablando también de los sueños con los que partiste antes de irte al norte con Carlos, que era por una sociedad más justa, más igualitaria para los demás. Volvimos al año 2014 y a lo mejor esos sueños de una sociedad más justa se encarnaban en un proyecto que era el proyecto de gobierno de Michelle Bachelet. ¿En qué quedó ese proyecto? ¿Cómo lo ves tú, este proceso, después de todo lo que ha pasado? Después de los casos de corrupción política, de la mezcla de política con dinero, del caso Cabal, ¿dónde quedó eso? Bueno, mira, el proyecto de gobierno que encarna la presidenta Michelle Bachelet es un proyecto al cual, por cierto, yo adherí, estoy comprometida con ese proyecto, y creo que hay cosas distintas. Lo que más me ha impresionado es la reacción de la derecha en este país frente a las reformas acotadas, graduales y, por otro lado, estrictamente necesarias para el país. ¿Pero han sido bien hechas? Es que ese es otro punto. Matilde, lo más impresionante ha sido la reacción feroz
feroz de la derecha. No quieren que se toque nada. Y para eso desatan una campaña que es, pero increíble, en que han llegado a infamias, digamos, respecto a la presidenta, que son intolerables. Yo nunca creí que frente a estas reformas, que no vamos a decir que son reformas revolucionarias, po, son reformas todas graduales y sobre todo, Matilde, son necesarias para el país. No es una ensoñación de un grupo de iluminados. No, este país no puede seguir siendo uno de los países tan desiguales del mundo, porque eso va a llevar a una explosión social que hace inviable cualquier cosa, inestable cualquier cosa. Y había muchos empresarios que estaban dispuestos, porque para ellos incluso perdiendo privilegios era el costo de esta paz social. Sin embargo, en otros temas, por ejemplo, reforma educacional, ¿se ha hecho bien? Yo quería terminar para decirte que lo impresionante, para mí el centro ha sido la reacción antirreforma. La campaña que se ha hecho contra la presidenta, en la cual, digamos, han participado muchos, no solamente el duopolio, no solamente el Mercurio y la Tercera, sino que también muchos por otros intereses y por otros afanes, en esta campaña infame contra la presidenta, es por las reformas, Matilde. Si las reformas, este programa y este gobierno no se hubiera planteado las reformas, nada de esto habría pasado. Y la presidenta sería la madre de Chile, su empatía seguiría, no se la habría tocado. Eso yo lo quiero dejar. Incluso con el caso Cabal de por medio. Es que el caso Cabal es un caso, por supuesto que yo además he hecho entrevistas en que he repudiado absolutamente, pero tú no puedes pretender el caso, lo que ocurre con el hijo de la presidenta, con la nuera, ¿no es cierto?, que es un tráfico que hacen de improcedente y además un negocio inmobiliario que lo hacen 10.000 personas, pero que para mí es especulación, y la especulación inmobiliaria a mí no me gusta, eso está claro, pero vincularlo además con ella, con la presidenta, con su familia, con su madre, con todo, que han sido ejemplos de probidad, porque ¿quién puede decir algo de la presidenta? La presidenta ha sido en lo personal y en su conducta política una mujer intachable. Entonces, ¿por qué Cabal tapa Penta? Que Penta sí que es un escándalo. ¿Por qué? Porque está atacando a la presidenta Bachelet. ¿Y por qué está atacando a la presidenta Bachelet? Por la reforma. Por favor, si no sigamos, digamos, engañándonos. Ya, pero ha habido también dentro de la misma nueva mayoría críticas a la forma en que se ha hecho esa reforma. Por supuesto, sí, digamos, han habido problemas de gestión, han habido ineptitudes como en todos los gobiernos, pero a mi juicio eso es completamente secundario. Y lo que sí es extremadamente, para mí, digamos, también muy impactante, ha sido las deslealtades al interior de la nueva mayoría. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. No me refiero a personas, bueno, son personas las que han encarnado estas deslealtades, por supuesto. Pero todas las sumarse al coro, críticas completamente banales, a las frivolidades, eso no es posible que una coalición de gobierno actúe de esa manera. ¿Todos los partidos que integran la nueva mayoría deberían estar ahí o no? ¿En qué? ¿En esta crítica que te estoy diciendo yo? No, en la nueva mayoría. ¿Tú crees que todos los partidos que la integran tienen los elementos comunes como para formar esta coalición? ¿O hay algunos que deberían estar fuera? Más grande. Pero las críticas más grandes han venido también de la democracia cristiana. Claro, pero yo creo que es un sector de la democracia cristiana. Creo que su directiva actual probablemente no ha entendido, no entiende, no quieren entender, digamos, la necesidad de las reformas. Pero el activo, el militante demócrata cristiano, el demócrata cristiano de base, la persona, son personas comprometidas con el gobierno. Carmen, se nos está acabando terriblemente el tiempo. Hay una última reforma que está hablándose, que es el cambio constitucional. Se ha hablado de las formas, de los mecanismos, pero yo te quiero preguntar, a ti que eres una persona con formación en Derecho, abogada, ¿qué debiera decir a tu juicio la Constitución? Bueno, creo que el proceso que planteó la presidenta me parece muy acertado, muy inteligente. Este proceso primero de comunicacional, digamos, el proceso de educación cívica, para después, te fijas, en el Parlamento, que va a ser elegido no con el sistema binominal, sino con un sistema proporcional y por lo tanto es mucho más legítimo, se determine cuál va a ser el mecanismo de cambio de una constitución que
Las encuestas lo dicen, más del 70% saben que esta Constitución tiene que cambiarse. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué es lo más importante que Lo más importante que tiene que ser una Constitución democrática, que no puede ser una Constitución completamente hecha para un modelo de desarrollo, que es el modelo neoliberal, en la cual tú tienes un Estado subsidiario, o sea, es una Constitución que va de la mano con un tipo de desarrollo. Eso no nos está representando a todos a estas alturas. No, eso no es posible. Entonces tiene que ser obviamente cambiarse, pero mucho, cambiarse el origen de esa. Tiene que ser una Constitución democrática, Matilde. 6 años son necesarios, tanto tiempo? No son 6 años, digamos, vamos a tener el 2016 con la participación ciudadana, digamos, la educación cívica, la participación ciudadana para escuchar qué es lo que la gente tiene que decir. Y el 2017 estaría definiendo el mecanismo, si es asamblea constituyente, si es comisión claro, pero después bicameral. queda todo el próximo gobierno para la reacción. Claro, es que en este país las cosas son así, si no, mira tú lo que pasa, pues. Si no son capaces de no sé qué hacer, de paralizar el país, hacer provocar cualquier cosa. Bueno, esta señora con tanta energía como ustedes la ven, además es abuela que parte de viaje también con sus nietas, y en esa parte personal, Carmen, te quiero preguntar, como abuela, como mamá de un hijo único que vivió toda esta experiencia, haciendo una raya en la suma a estas alturas de la vida, porque la vida sigue en adelante, ¿te sientes una persona satisfecha con lo que has logrado hasta ahora? Sí. Bueno, nunca con uno puede decir que está totalmente satisfecha, pero sí, tengo por cierto, un hijo que es fantástico, mis nietas son fantásticas, mi nuera, mi marido, es decir, pero sobre todo siento lo que te dije recién, siento que he tenido la posibilidad y el privilegio de tener coherencia con la aproximación y la idea que tuve desde muy joven del mundo y de la sociedad en general. Y creo que el poder ser coherente con eso, ser consecuente con eso, esa es la mayor fuente de paz y de tranquilidad que puede tener cualquier persona. Carmen Hertz, muchísimas gracias por habernos recibido en esta edición de CNN Íntimo. Ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado, y como siempre los dejamos invitados para que en 7 días más descubramos a un nuevo personaje en CNN Íntimo. Muchas gracias.